Si os parece, empezamos. Buenas tardes a todos. Unos cuantos minutos de retraso, pero por aquello de aquellos que llegaban tarde, me incluyo. Amigo Antonio, presidente de Funseam, y amigo Joan, director general de Funseam. Amiga Maite Costa, catedrática, dice emérita, pero para mí será siempre catedrática, de esa cátedra tan bonita que tenemos de sostenibilidad y que montamos con tantas ganas en su momento, y también al catedrático, ese catedrático, ¿no? de análisis económico, Rafael Domenech. Para mí un placer hoy estar aquí y sobre todo darle las gracias a los representantes de Funseam, a su presidente y a su director general, que hayan decidido un año más el utilizar las instalaciones de Enerclub y lo que es este foro como para presentar este libro, ¿no? Yo creo que además, no solamente por deferencia, sino también por objetivos comunes, se presenta en Enerclub, ya que tanto la cátedra como la propia Funseam y Enerclub tienen un objetivo común. Y el objetivo común es avivar el debate energético desde la objetividad, desde la neutralidad tecnológica y sobre todo desde un punto de vista que sea divulgativo y fácil de entender para todos, ya que somos conscientes que una parte de la complejidad de nuestro mundo es el que no se entiendan, a veces por los vocablos, a veces por los conceptos y a veces pues porque las posturas no son tan fáciles de encontrar, ¿no? Yo creo que si Enerclub y Funseam han conseguido durante tantos años es de ser un foro de encuentro y de unión de objetivos y de ideas comunes, ¿no? El libro que vamos a presentar hoy es un compendio de toda una serie de charlas y de ponencias que hicimos hace ya meses, en febrero del año pasado, en el incomparable marco de Barcelona, de su Paseo de Gracia y de ese edificio de Gaudí tan emblemático que es La Pedrera, y que sobre todo abordaba muchas cuestiones, pero era un simposio que centró mucho sus objetivos en tres grandes cuestiones, ¿no? Una era, sí, hay que reducir las emisiones, pero no hay que olvidarse de la competitividad de la industria, y hay que buscar cómo hacer compatible la competitividad de la industria y la reducción de emisiones. Otro era, y para ello hay que incorporar nuevos vectores energéticos a los procesos productivos industriales. ¿Cómo lo vamos a hacer? No es tan evidente, no es tan rápido, requiere de inversiones, requiere de cambios en el modelo productivo. Y por último, y de paso, ya que esto de la transición energética ha llegado para quedarse, ¿cómo hacemos de la transición energética una ventaja competitiva? También para reindustrializar España. Yo creo que los estamos aquí presentes sabemos, y seguro que el catedrático Domenech nos lo podrá explicar con más detalle, que el peso del PIB industrial sobre el PIB global de la economía española es una realidad y que además es decreciente, y por lo tanto la reindustrialización del país sería bueno, y la energía y todos los nuevos vectores energéticos pues nos gustaría que ayudaran a favorecerla, ¿no? También me gustaría recordar los tres grandes objetivos que tenemos en el club y en las empresas que formamos el club, ¿no? Y es seguir recordando el que tenemos una necesidad como Club Español de la Energía y como empresas energéticas que lo formamos, el dar respuesta a tres grandes cuestiones fundamentales, que son el hacer compatible la reducción de emisiones, la descarbonización, con la asequibilidad y la competitividad de nuestros precios, sin poner nunca en riesgo la seguridad de suministro. Sobre esto sabe mucho más que yo Antonio Yarden, que es el operador del sistema gasista, pero la seguridad de suministro, de la que a veces nos olvidamos, más veces de las que debería ser, pues sigue siendo un pilar fundamental en lo que es el objetivo de este club y de todo lo que centra a las actividades que el club acoge, y en este sentido también el libro de
FUNSEAM, ¿no? Yo solamente acabar diciendo, bueno, pues todo esto desde Enerclub lo vemos en la gran razón de ser de los próximos años, que es vamos a tener que afrontar la transición energética desde un ambicioso plan de inversiones. Esto no va a ocurrir solo, aquí habrá que invertir mucho. Se han dicho muchas cifras y se han dicho también muchas barbaridades sobre la transición energética, y yo quería centrarla en una sola. Si no invertimos, y la inversión vendrá mayoritariamente de las empresas privadas, difícilmente acometeremos esta transición energética. Y los agentes inversores requieren pocas pero claras condiciones. La primera es visibilidad regulatoria, fiscal, jurídica. La segunda es claramente un tratamiento de esos programas de inversión desde una perspectiva también de retorno. Es difícil pensar en inversores que inviertan para no tener un cierto retorno. Y la última es que además todo ese programa se tiene que hacer con una cierta visión también, no solo de sostenibilidad medioambiental, sino de sostenibilidad social. Yo creo que estos retos Enerclub los ha asumido como propios, y este libro va en la dirección de intentar resolver algunos de los planteamientos básicos. Yo no tengo nada más que decir, dar las gracias de nuevo a los que habéis hecho, mi enhorabuena, el documento, felicitar a FUNSEAM por el trabajo que hay aquí, y a todos vosotros por estar hoy con nosotros, y dar la palabra al presidente de FUNSEAM, Antonio Jardín. Gracias a todos. Pues muchas gracias, Francisco Reynés, presidente del Club Español de la Energía. Y bueno, pues es un placer estar hoy aquí, y agradezco a todas las personas que estáis aquí, pues vuestro interés por la presentación, como es ya un poco tradición aquí en el Club Español de la Energía, del libro que de alguna forma recoge los contenidos del simposio anual empresarial que realiza FUNSEAM. Quiero por descontado dar las gracias pues a todas las empresas que son patronas de FUNSEAM, y bueno, entrar directamente, vamos un poco justos de tiempo. Los que somos futboleros sé que tenemos tiempo, pero hoy tenemos un Liverpool-Madrid, tampoco vamos ahora a alargarnos demasiado. Bueno, perdonadme, este año el libro lleva un título muy expresivo: Estrategia Cero, Emisiones Netas por una industria competitiva y sostenible. La apertura de este simposio empresarial que recogemos ahora el libro, hace 9 meses y medio, lo hizo precisamente la que entonces era vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, y en este momento, desde hace, yo casi diría horas, es comisaria europea y vicepresidenta tercera en temas que tienen totalmente que ver con la transición limpia, justa y competitiva, y con competencias específicas además en competencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es, en términos para todo el mundo y sin entrar en ninguna disquisición política, una buena noticia para España, el poder tener probablemente la máxima autoridad que nunca ha tenido España en una comisión ejecutiva, y especialmente en un momento en donde los elementos que ha comentado antes muy correctamente, muy acertadamente Paco Reynés, transición energética, seguridad de suministro, precios razonables para el conjunto de la energía, son fundamentales para nuestro funcionamiento. Bueno, aprovecho aquí también para decir, obviamente no estaba preparado esto que tenemos también una nueva ministra y vicepresidenta tercera del gobierno de transición energética, Sara Eggesen, que yo creo que todos los que estamos aquí la hemos conocido y la apreciamos como una persona experta y con mucho conocimiento, y creo que también, al margen de cualquier otra disquisición política, yo creo que es una buena noticia para el sector energético que tengamos en la máxima responsabilidad del gobierno
una persona que tiene un profundo conocimiento de lo que es la energía y de lo que son todos los sectores que de alguna forma están ligados ahí, ¿no? Paco Reynés hablaba un poco de los vínculos entre sector energético y sector industrial. Son obvios. A veces nos olvidamos que la propia Comisión Europea, o si queréis, la Unión Europea, se fundamenta hace 60 o 70 años en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ¿no? Es cierto que después se produjo, no sabemos muy bien por qué, un vacío de unos 60 años en donde la política energética no era una política común energética, era una política de cada país, probablemente con lógica en aquellos momentos, pero la invasión rusa de Ucrania, y lo hemos comentado ya más de una vez aquí en el Club de la Energía y en FUNSEAM, le da un cierto giro a esta situación y le enseña a todo el mundo, a todos, de que la política energética tiene que ser una política común si queremos que sea eficaz. Y esa política energética se establece pues en 3 ejes que todos conocemos: transición energética, a lo que de alguna forma va dedicado la mayor parte de este libro, pero también, y lo comentaba Paco Reynés antes, seguridad de suministro, que es evidente que las empresas del sector siempre lo hemos tenido en cuenta, es obvio, no lo descubrimos hoy, pero quizás a nivel más general no era una preocupación, llamémosle política. No hablo de España, hablo en general de la propia Unión Europea, ¿no? La demostración es que en el momento que se produce esta invasión rusa y se produce una guerra que por desgracia aún está continuando, la Unión Europea se apresura a tomar medidas porque se da cuenta que esto no puede ser así. Y se habla también, no lo vamos a abordar hoy aquí, pues de precios razonables, affordable prices, en fin, temas que nunca se había propuesto la Unión Europea abordar, porque de alguna forma los tenía delegados en los países y cada país tenía su propia política, y de ahí venían también las discusiones entre países sobre interconexiones, llamémosle fronterizas, sea de gas, sea de electricidad, etcétera, y por lo tanto vivíamos en un mundo diferente. En este momento, pensamos que los objetivos de la Unión están muy claros, hay que avanzar en la transición, hay que avanzar en unas políticas de precios razonables, lo cual no es fácil. Pensemos que hoy, estos días de hoy, los precios de gas, por hablar de un sistema que tiene unos mercados mundiales muy claros, pues se han incrementado en los últimos 15 días, pues por razones diferentes, porque va a hacer un poco más de frío en Estados Unidos o en Europa, por razones estrictamente geopolíticas, elecciones en Estados Unidos, Trump, etcétera, y por razones evidentemente geopolíticas, guerra en Ucrania, guerra en Oriente Medio. Todo esto hace que en estos momentos, hace un par de meses, pues teníamos un precio del gas en el índice holandés del TTF de, pongamos, 35 euros por megavatio hora, y ahora estamos en 45, 46, 47, en 15 días. Si me lo preguntan a mí hace 15 días, digo, no, mire, esto está en 35, pues hoy está en 47. En Estados Unidos ha pasado de 4 o 5 en la misma unidad a 9, 10, más que nada por temas climáticos, y y en el Extremo Oriente pues también están precios elevados. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que tenemos incertidumbre, y el mundo energético es clave para el resto del mundo, déjame decirlo así, no porque seamos el centro del mundo, ¿no? Como a veces decimos, sobre todo los del gas, estamos en el sótano, y de cuando en cuando nos dejan subir a la primera planta, saludamos, bien, y nos vuelven a decir que nos metamos dentro. Bueno, ¿qué quiero decir con ello? La energía es clave para la industria, estoy repitiendo lo que ha dicho Paco Reynés, concebir cambios en el mundo energético, especialmente de transición, sin pensar en la industria, entendiendo industria en un sentido amplio, industria y sobre todo, digámosle, movilidad de transporte pesado, movilidad de las personas, transporte aéreo, marítimo, terrestre. Tenemos que hacer las cosas juntos. Y esto también es una cosa positiva. Yo intentaría ser optimista en estas cosas. Creo que la Unión Europea, especialmente en los 2 últimos años,
se ha dado cuenta de estos temas y está intentando tener unas políticas que aúnen industria, energía en el sentido clásico, consumidores, que al final son los que están al final de la cadena, y seamos capaces de hacer la transición y al mismo tiempo con un objetivo de estrategia cero de emisiones netas. Como me doy cuenta que me estoy enrollando, voy a cortar porque aquí los protagonistas son la explicación que se va a hacer del libro y simplemente decir que, bueno, pienso que los caminos que está tomando la Unión Europea, las decisiones que ha tomado en los últimos 2 años, especialmente pues los proyectos de interés europeo común, la directiva de gas y de hidrógeno y de gases renovables, biogás, es decir, todo este conjunto de cosas que los que estamos aquí creo que conocemos bien y nos interesan, nos dan una perspectiva de futuro que yo creo que es muy importante. No querría terminar sin decir algo que alguna vez digo en algún acto de este tipo, porque creo que hay que recordarlo. Todo esto se aguanta, en parte además, porque hay empresas energéticas, grandes, medianas, pequeñas, que no solo cumplen sus responsabilidades, digamos, lógicas, evidentes, de dar a sus clientes, en fin, lo que le han pedido y tal, sino que aseguran también la seguridad de suministro. Sin duda, parte de esta aseguración la hacemos los transportistas, para entendernos, evidente, con nuestras infraestructuras, pero parte también la hacen, y estoy pensando en el mundo del gas y en el mundo de la generación eléctrica, aquellas empresas que, hablando de gas, tienen contratos a largo plazo y por lo tanto aseguran en cualquier momento una disponibilidad incluso de precios que no es la misma que el mercado spot, que hoy sobra y mañana falta, y también pues en el mercado energético de generación eléctrica, que disponen de diferentes infraestructuras para en cada momento hacer servir aquella que funcione. Esto no se improvisa. O sea, hay sectores en los cuales se puede abrir un negocio o cerrarlo, crear un activo o no diré en días, pero poco menos que en semanas. En energía no. Infraestructuras, activos, contratos, etcétera, no se improvisan y por lo tanto necesitamos detrás estructuras empresariales que sean capaces de tener estos objetivos más allá del corto plazo y evidentemente satisfaciendo a sus accionistas, como es lógico, a sus empleados, pero también con un cierto, no sé cómo llamarle, servicio público, que no es exactamente el que da otro tipo de empresa, que no sé, pues vende, yo qué sé, tornillos, y mira, hay 1 millón que venden tornillos, pues yo también los vendo, pero no tienes una preocupación de que si tú dejas de fabricar ese tornillo, el mundo vaya a sufrir. En el mundo energético no estamos así, ¿no? Bueno, por lo tanto, no quiero alargarme más. Agradezco mucho, por una parte, por descontado, al director general de FUNSEAM, a Joan Batalla, a la directora de la cátedra, que ahora en este momento, Maite. Maite, estás aquí, perdóname, es que yo ya he entrado, ya no sabía dónde estaba Maite, que nos dirige, digámosle, déjame que diga la palabra, que nos dirige un poco la estrategia, un poco y un mucho de toda FUNSEAM, a Débora Puga, que está por aquí, en fin, a todo el equipo de FUNSEAM que estamos trabajando y, bueno, pues también agradecer al Club Español de la Energía, a Paco Reynés, que ya lo he dicho, y en este caso al catedrático Rafael Domènech, que realmente es el que hoy va a hablar. Todos los demás estamos aquí haciendo la introducción, ¿no? Bueno, sin más, agradeceros a todos los que estáis aquí vuestra presencia y pues cedo la palabra ahora, me parece que es a Joan Batalla, y nos vamos ahí. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias. Presidente del Club Español de la Energía, directora emérita de la cátedra, director de Análisis Económico, BBVA Research y catedrático de la Universidad de Valencia, Rafael Domènech, amigos y amigas. Yo voy a ser breve, voy a ser muy breve. Además, hacer una reseña o una referencia a las conclusiones de la obra tras las excelentes intervenciones del presidente Reynés y del presidente Jardén me lo pone siempre muy fácil. Además, como lo interesante es lo que nos va a explicar Rafael Domènech a continuación, voy a intentar ser muy breve. Yo, si me permitiréis, unos minutos para sumarme a esos agradecimientos que trasladaba al presidente Jardén a las empresas patronas por la confianza depositada en la labor, en la tarea, en el trabajo de FUNSEAM, que a lo largo de todos estos años, pues bueno, con toda su modestia y humildad ha tratado de contribuir a ese debate en rigor tan necesario alrededor de la transición energética.
Es la 12ª edición. Ya son 12 ediciones de una obra que se va consolidando y que comentaba el presidente Llardén. Históricamente se ha presentado en el Club Español de la Energía. Agradecerte, presidente, que nos acojas un año más y muy en particular pues Arcadio, Laura, todo el equipo del Club Español de la Energía por hacerlo siempre tan fácil. Tenemos que conciliar tanta actividad académica, docente, agenda de todos y la posibilidad, pero siempre es un lujo poder presentarlo aquí. Nada, agradecer también, como no, el equipo de edición. Veo a Juan Carlos Jiménez que nos acompaña, el profesor García Delgado, sé que estaba viniendo, pero hoy ha sido un día complicado como consecuencia de los incidentes en la red o en el AVE. Agradeceros el trabajo realizado, agradecer a Débora Pugá, que esa coordinación técnica de la obra. Es un libro, la preparación, la edición de una obra de esta naturaleza es muy satisfactoria cuando lo finalizas, pero el proceso de gestación os puedo asegurar que es laborioso, intenso y que obviamente pues requiere de un esfuerzo muy significativo. Si como todos los años lo que tenemos que tener listo pues poco después de la celebración del simposio y justo antes de presentar la siguiente edición del simposio. Simplemente en relación a lo que es los contenidos. Los contenidos lo comentaba muy bien el presidente Llardén, recoge lo que son las contribuciones de la edición de este año en La Pedrera, una edición muy centrada en lo que eran las emisiones cero netas en el sector industrial, en un momento, como cabe recordar, cuando todavía no había salido la Net Zero Industry Act, un momento de debate de cómo conciliar los objetivos de competitividad, transformación industrial y descarbonización, cuando todos estábamos expectantes sobre cuáles podrían ser los contenidos del informe o los informes que había encargado la Comisión Europea, el informe Letta, el informe Draghi. Creíamos que era del todo necesario hacer un simposio centrado en ese binomio sector industrial, actividad económica, actividad productiva y descarbonización. Y la verdad es que creo que no podíamos ser más oportunos. La vicepresidenta tercera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, apuntaba la necesidad de disponer, de dotarnos de cadenas de valor industriales sólidas y robustas que nos permitieran hacer frente a los retos del conjunto de la economía en momentos complejos. Lo estamos viviendo ahora, lo comentábamos antes en el preámbulo, el contexto internacional, el riesgo a lo que es una crisis o es un incremento en lo que es los aranceles y una crisis comercial. Obviamente preocupación sobre el papel que tiene que ocupar Europa. Una edición del simposio donde abordamos todas estas cuestiones. Lo abordamos con una intervención magistral por parte de Teresa, por parte del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que nos apuntaba la importancia de lo que es las políticas industriales sólidas y con visión a largo plazo, la necesidad de dotarnos de ese marco estable, de esa línea de actuación que nos permita transitar en ese proceso de cambio. Teníamos a Jordi, le veo por aquí, que en su intervención nos hacía un balance del contexto energético a nivel global, a nivel europeo y a nivel español, y lo que es más importante, algunos mensajes que yo creo que son compartidos por partes de todos. El carácter mayúsculo del reto de la transición energética y la necesidad de dotarnos, de contar con todos los vectores de descarbonización, con todas las palancas de descarbonización. Y lo que es más importante, el tema de una apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico. Algunos de estos mensajes, obviamente, siguen. No, todos siguen teniendo vigencia, lo estamos viendo en estas últimas semanas, lo vimos en el mes de julio, cuando la presidenta von der Leyen presentaba sus directrices de política comunitaria para el periodo 2024 y 2029 y apuntaba a dos cuestiones que son muy relevantes para el sector industrial y para el sector energético: política de competitividad, política industrial, ser capaces de conciliar ese objetivo de desarrollo industrial con la senda de lucha contra el cambio climático y la transición ecológica que hemos iniciado. A nivel de simposio y siguiendo esa misma estructura, la obra, veréis y voy finalizando, se ha estructurado en tres grandes apartados.
respondiendo a esas preguntas, esas cuestiones que nos planteamos como conjunto de la economía, como conjunto del tejido productivo. Una primera mesa redonda centrada en lo que es los nuevos vectores energéticos. Es necesario seguir impulsando las renovables eléctricas, pero también es necesario seguir avanzando de la mano del hidrógeno renovable, los gases renovables, el biometano, los biocombustibles avanzados, buscando soluciones para el conjunto de los usos finales de la energía. Una primera mesa donde se abordaron todos esos retos tecnológicos y que dieron continuidad en una segunda mesa, que es el segundo bloque de la obra, donde nos adentramos en lo que es el estado del arte, la situación, el papel de la innovación, el desarrollo tecnológico a la hora de permitir que todas esas palancas de descarbonización vayan siguiendo su senda, vayan viendo cómo van incrementando su peso, su contribución en nuestro mix energético y sobre todo de una forma eficiente en costes. Y un tercer bloque de la obra, no menos importante. Desde FUNSEAM, desde el conjunto del sector, somos conscientes que la senda o la transición energética, para que sea un éxito, debe tener una premisa que no podemos olvidar. Debe ser capaz de responder a las necesidades particulares de cada uno de los sectores productivos, incluso, si me permitís, a cada uno de los procesos productivos, de manera que cada uno sea capaz de adoptar la senda que le permita avanzar en la sostenibilidad, en la descarbonización, sin perder competitividad y, lo que es más importante, dando respuesta a sus necesidades intrínsecas. No existen soluciones mágicas, no existen balas de plata, es necesario identificar, dar respuesta a cada una de esas necesidades de forma pormenorizada. Veo a algunos de los autores que nos acompañan, no quisiera acabar la presentación, la reseña de esas conclusiones sin agradecer muy sinceramente a todos los autores que habéis hecho posible que esta 12ª edición de la obra vea la luz. Agradeceros a todos lo que es vuestra contribución y agradeceros muy sinceramente que nos podáis acompañar hoy. Igual que aprovecho ya para invitaros a la próxima edición del Simposio Empresarial. Tenemos ya la fecha, será el día 3 de febrero del próximo año, en esta ocasión en la fantástica sede de Foment del Treball en Barcelona, y donde tendremos la ocasión de seguir avanzando, discutiendo sobre políticas europeas, políticas industriales, además permitiendo, con toda la modestia, en un momento muy oportuno y necesario, teniendo en cuenta el compromiso de la Comisión Europea de que en los 100 primeros días de andadura presentará su New Industrial Deal. Sin duda, una muestra inequívoca de la posibilidad de conciliar ambos objetivos y un firme compromiso con el desarrollo de esas cadenas de valor industrial sólidas y potentes que requerimos como conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, pues me parece que ahora, Maite, te damos la palabra, directora de nuestra cátedra. Gracias. De nuestro invitado. Gracias, presidente. Buenas tardes, presidente de NERClub y Naturgy, presidente de FUNSEAM y Enagás, director general de FUNSEAM, querido y compañero Rafael Domènech, patronos de FUNSEAM, director de NERClub, catedrático ejecutivo de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, que hoy nos acompaña por primera vez. A todos, muchísimas gracias. Autores, amigos, después de tantos años de colaborar y de trabajar en el ámbito de economía de la energía. No quiero entrar en cuestiones que seguro que podrían ser de interés de todos, pero sobre ese interés está cumplir con los compromisos de los tiempos. Y por lo tanto me voy ahora ya a concretar mis palabras en la presentación de Rafael Domènech. Rafael Domènech, que seguro que todos lo conocen, pero que siempre es enormemente grato poder presentar a alguien que un compañero de universidad, valga el corporativismo que sabemos que tenemos
un compañero de universidad con un currículum que al menos nos hace compartir el orgullo que es su currículum. Rafael es el responsable de análisis económico del BBVA Research. Es catedrático de Fundamentos de Economía en la Universidad de Valencia. Previamente ganó su máster o hizo su máster en Economics en la London School of Economics y doctor en Economía por la Universidad de Valencia. Lo recordarán también como director general en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, con lo cual alguna vez creo que nos reunimos. Director del Instituto de Economía Internacional, entre otras muchas responsabilidades, investigador como colaborador de la OCDE, miembro del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones, y con aquello que para los que somos miembros de la academia es muy importante, dónde has publicado y cuánto has publicado, pero es que Rafa ha publicado en la American Economic Review, en el Economic Journal, European Economic Review, es decir, en las revistas más interesantes. Yo creo que es uno de los autores de referencia sobre crecimiento económico. Gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. The floor is yours. Muchísimas gracias a ti, Maite, y por supuesto al Club Español de la Energía y a FUSEAN, ¿no? Yo quiero empezar dando una cariñosa enhorabuena, ¿no?, precisamente a estas dos instituciones por la presentación del libro, por la organización de este evento, ¿no? El libro es magnífico. Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar un brevísimo resumen, ¿no?, que nos ha hecho Joan Batalla, pero yo desde luego animo a todos a que lo puedan leer. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación, también tratando de cumplir con los tiempos. Y voy a empezar de lo más general y conocido para trazar un hilo argumental de cómo construir esta estrategia hacia un escenario de cero emisiones netas que nos lleve también, que sea compatible con una industria competitiva y sostenible, ¿no? Voy a empezar por estos hechos estilizados. En este gráfico lo que se puede ver es el cambio de la temperatura global desde el año 0 hasta el año pasado, completo. La escala que pueden ver aquí está normalizada de manera que lo que se representa es directamente la anomalía de temperatura con respecto al periodo 1850-1900, que es el que se utiliza como referencia del Acuerdo de París. Y bueno, tenemos una reconstrucción de la temperatura a nivel terrestre, que como ven, pues ha presentado oscilaciones, pero se ha movido ligeramente por encima de cero. Viene lo que se conoce como la pequeña edad de hielo, pero desde que empieza la revolución, la primera y luego sobre todo la segunda revolución industrial, lo que tenemos es un comportamiento exponencial de la temperatura hasta alcanzar el año pasado ya 1,49 grados centígrados, es decir, a una centésima de lo que era el objetivo, de lo que es el objetivo de París a finales de este siglo. Es decir, que el año pasado ya prácticamente nos quedamos a las puertas de esto. Algo no menos sabido es que hay una enorme correlación entre ese cambio de la temperatura global. Aquí tienen lo que ha ocurrido desde 1850 hasta la actualidad. De nuevo está normalizado con respecto al promedio de 1850-1900, con lo que han sido las emisiones de CO2, ¿no? Hay una correlación perfecta. Sabemos además que por numerosos estudios científicos que cuando descomponemos, ¿no?, esas emisiones de CO2 y la contribución de las emisiones de CO2 causada por causas naturales o bien por la actividad humana, causas antropogénicas, sabemos que las causas naturales no han contribuido,
prácticamente nos hubieran dejado la temperatura alrededor de 0 en promedio y que íntegramente el 100% del aumento de las temperaturas se debe a esas emisiones por la actividad humana, ¿no? Otra forma de verlo es la correlación, lo que se conoce como la respuesta climática a las emisiones de CO2, que es que si cogemos desde 1850 y vamos acumulando todas las emisiones de CO2 de carbono en general que hemos emitido a la atmósfera, pues también hay una correlación enorme y de hecho empieza a haber alguna prueba de que esa relación no es lineal, sino que es más bien exponencial y que podríamos, por lo tanto, alcanzar algún punto de inflexión o tipping point. El problema es que cuando la temperatura de la Tierra empieza a aumentar tan rápidamente, esto empieza a tener efectos, empieza a tener un coste económico sobre la actividad humana. El más reciente lo acabamos de ver. Hay dos tipos de coste: un coste sobre la riqueza y un coste sobre lo que producimos, sobre el Producto Interior Bruto. Son dos cosas distintas. Aquí lo que estoy representando es el coste en términos de Producto Interior Bruto, que con un aumento de temperatura de 4 grados a final de siglo pues podría llegar en escenarios que no son particularmente extremos a un 20% de disminución del Producto Interior Bruto. Hemos visto cómo el suceso de la Dana en Valencia hace 4 semanas, pues solo ese suceso puntual ha tenido un coste ya en términos de riqueza equivalente a un punto del Producto Interior Bruto de España. ¿Cuál es el reto que tenemos? Bueno, pues el reto que tenemos, por lo tanto, es tratar, para evitar todos estos costes, tratar de desacoplar el crecimiento del PIB per cápita de las emisiones. En este gráfico lo que se presenta es el PIB per cápita en el eje horizontal de distintas áreas geográficas. La línea de color lo veré de una manera un poquito más sintética. He empezado poniendo aquí las grandes geografías: Estados Unidos, Europa, el mundo, China, India, España, ¿no? En el eje vertical lo que aparecen son las emisiones de CO2 por unidad de PIB, ¿no? Claro, si lo que queremos es ir, como es el propósito del libro, a un escenario de 0 emisiones netas, ¿no? Las emisiones en realidad, y esto es una identidad, no es más que el resultado de 3 variables, que son la población mundial, el PIB medio per cápita, es decir, el PIB mundial dividido por la población mundial, y las emisiones por unidad de PIB, ¿no? Claro, llevar las emisiones a 0 con esta descomposición claramente nos lleva a que solo hay un escenario posible, ¿no? Que sea aceptable, que es de los 3 términos hacer que las emisiones por unidad de PIB sea 0, ¿vale? Porque obviamente lo otro no es una variable accionable por la política económica ni por la política en general. Como se indica en la presentación, el decrecimiento, que ha habido mucha polémica alrededor de este concepto, y hay defensores, y España es precisamente una de las sociedades donde más representado está esta corriente del decrecimiento, ¿no? En general en los países del sur de Europa, pero el decrecimiento no es una opción viable, al menos por 3 razones, ¿no? O sea, si nos fijamos en esta descomposición, la voy a sintetizar aquí para que se vea más claro, dejando únicamente Estados Unidos, Europa y el mundo, y ahora verán por qué me voy a centrar en estas geografías. Pero si vemos lo que con el decrecimiento no basta, porque lo que aparece aquí en esta descomposición es el nivel del PIB per cápita, no el crecimiento del PIB per cápita. Podríamos llevar el crecimiento a 0 y las emisiones seguirían siendo las mismas.
La única manera de actuar a través del decrecimiento sobre las emisiones sería llevar el PIB medio per cápita a cero, ¿no? Lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Obviamente no tiene ningún sentido para nosotros, aún menos para los países en desarrollo que aspiran a tener niveles de renta per cápita similares a los que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Y luego, a la vista de este gráfico, estas líneas lo que nos indican es siempre el punto que aparece en la parte superior izquierda es el nivel de PIB per cápita para cada geografía y de emisiones por unidad de PIB en 1960, hace 6 décadas, y el punto que está en la parte inferior derecha para cada una de las líneas es el dato de 2021. ¿De acuerdo? Lo que vemos es que la correlación que se observa es que ha sido el aumento del PIB per cápita el que nos ha traído la reducción de las emisiones. Lo que no tenemos es ninguna garantía de que reduciendo el PIB per cápita no vayamos a reducirlas, sino más bien lo contrario, a hacer el movimiento opuesto al que hemos recorrido y aumentarlas. ¿Por qué me quiero fijar en este gráfico para pasar a la segunda parte de la presentación? Porque el reto para Europa, y aquí viene la motivación del libro, es doble. Es decir, nosotros, de entrada, antes de pasar a Europa, si cogemos las proyecciones de población del Banco Mundial, proyectamos la renta per cápita con la tasa de crecimiento que hemos visto en las últimas décadas para las siguientes, y la reducción en las emisiones de carbono por unidad de PIB, en el conjunto del mundo, con esa trayectoria inercial, alcanzaríamos el escenario de emisiones netas cero alrededor o un poco más allá de 2070. ¿Vale? 2070. Nosotros nos hemos puesto, Europa, Estados Unidos, el objetivo de alcanzarlas en 2050, pero no lo alcanzaríamos antes de 2070. Por lo tanto, no nos basta con un escenario inercial, tenemos que acelerar. En Europa nos hemos puesto el escenario de emisiones netas cero en 2050, pero además lo que queremos es, al mismo tiempo que descarbonizamos, queremos converger en renta per cápita a Estados Unidos, es decir, la línea azul, que es Europa, la Unión Europea, lo que queremos es seguir proyectando la disminución lo antes posible en las emisiones de CO2 por unidad de PIB, pero al mismo tiempo movernos en el eje horizontal, en la renta per cápita, lo más rápidamente a la derecha para tratar de converger a Estados Unidos. Es decir, que necesitamos una doble convergencia hacia emisiones cero netas y en renta per cápita para alcanzar a Estados Unidos. Bueno, y en esto que es algo que ya sabíamos, cobra especial importancia porque el año pasado la Comisión Europea y el Consejo de Europa encargó 2 informes, el informe Letta y el informe Draghi. Y Draghi lo que pone de manifiesto es esto, es decir, que no solo no estamos convergiendo, sino que lo que estamos es divergiendo. Llevamos al menos 15 años desde que finalizó la gran crisis financiera, divergiendo en renta per cápita de Estados Unidos. Ahí tienen distintas economías. La que está más arriba del todo es Estados Unidos, y ven que cada vez se separa más. De hecho, ahí a la derecha aparece un número. El crecimiento del PIB per cápita en Estados Unidos ha sido de un 61% desde 1995 a 2024, en estas 2 décadas. En el mismo periodo, Europa ha crecido 7 puntos menos, es decir, que hemos tenido una divergencia de 7 puntos en renta per cápita. Tienen distintas geografías europeas, aparece ahí Francia, Alemania, Italia, aparece también España, pero algo muy importante, la economía que va por debajo, la línea roja, es China, que este es el otro elemento que destaca Draghi en su informe, que es que
quien sí que está convergiendo a los niveles de renta per cápita es China a nosotros, y por lo tanto lo que tenemos este reto, ¿no?, de cómo converger en medio de estas dos grandes potencias cuando nos estamos alejando de Estados Unidos y China se está acercando a nosotros, ¿no? Bien, ¿cuáles son las dimensiones que amenazan el futuro de la competitividad europea, de la competitividad industrial que están abordadas por Draghi? Yo no me voy a detener aquí en todo el informe, pero sí que me gustaría destacarles tres, que son estas que están sombreadas en este azul más clarito, ¿no?, que en parte ya han salido tanto en las intervenciones de Francisco Reynés como de Antonio Jardén, ¿no?, que es el tema de la inversión, el papel que juega la energía y la innovación como palanca para conseguirlo, ¿no? Se han dado algunas cifras, como que para conseguir este reto Europa necesita, ¿no?, aumentar su inversión en una magnitud de 800.000 millones de euros anuales, fundamentalmente de inversión privada, también pública, pero fundamentalmente privada, ¿no? Ahora hablaré de la energía y hablaré de la innovación, pero tenemos otros retos, el reto de productividad, el reto de capital humano, ¿no? Pero también hay otra cifra que creo que merece la pena destacar, que lo hizo Letta, lo hizo Draghi, conviene que subrayemos nosotros hoy aquí, ¿no? Al mismo tiempo que estamos divergiendo en renta per cápita y en productividad con Estados Unidos, Europa exporta ahorro al resto del mundo. Es un ahorro que no invertimos aquí en Europa y que fundamentalmente se está invirtiendo en Estados Unidos. Es decir, ahorramos para que Estados Unidos invierta por nosotros, ¿vale? El volumen de ese ahorro que todos los años se transfiere al resto del mundo es de 300.000 millones, ¿vale? Un poquito menos de la mitad de todo lo que necesitamos. Es decir, que en realidad no necesitamos conseguir tanto. Lo que necesitamos es generar en Europa un destino atractivo para el ahorro europeo que se queda aquí invirtiendo en Europa, ¿no? Bien, en energía, aunque Europa es líder mundial en energías renovables y claramente va por delante de Estados Unidos, nosotros en renovables en 2023 en Europa el 39% de la energía eléctrica lo hacíamos con renovables, en Estados Unidos solo el 22%, Estados Unidos depende mucho más de combustibles fósiles y con unos costes de generación eléctrica con fuentes renovables que cada vez son más reducidos. Aquí pueden ver cómo ha ido disminuyendo en el gráfico de la izquierda el coste de producir energía eléctrica mediante producción eólica y a la derecha mediante fotovoltaica, producción de energía solar. Uno de los hándicaps que tenemos es que los precios mayoristas de la electricidad y del gas, es decir, las dos principales fuentes de nuestra energía, son más altos en Europa. Antes Antonio ha dado una cifra, precisamente nos recordaba, ¿no?, a dónde se ha ido recientemente el precio del gas en Europa y cómo en Estados Unidos está a menos de la mitad en estos momentos. Ha subido también, pero está a menos de la mitad. Claro, esto hace, en la medida que ya se ha dicho aquí, en esta mesa, que la energía es crucial para tener una industria competitiva. Si el coste de la energía es superior, esto hace que tengamos ahí un hándicap. Por lo tanto, nosotros necesitamos resolver esto que se ha denominado como trilema energético para mejorar la competitividad, que es básicamente hacer que la energía sea lo más asequible posible, sea también tenga la mayor seguridad de suministro y contribuya a la descarbonización. Todo eso
pues pasa por mejorar, ¿no? Según el informe Draghi, el mercado único de la energía, todas las tecnologías de almacenamiento de energía y avanzar en todas las tecnologías cero emisiones netas, ¿no? Bien, ¿cuáles serían los cuatro, ya para ir acabando, los cuatro elementos de esta estrategia para alcanzar cero emisiones netas sin que lastre la competitividad de la industria, que mejore la productividad y que por lo tanto facilite la convergencia en renta per cápita con Estados Unidos? Que hay pocas dudas de que, de la misma manera que tenemos que favorecer las tecnologías limpias, tenemos que ir castigando progresivamente mediante la fiscalidad del carbono las emisiones que contaminan, ¿no? Y para esto tenemos que proporcionar certidumbre sobre una senda creciente de impuestos sobre el carbono, pero es importante que haya certidumbre. Lo que me va a permitir aquí, ¿no? Lo que no genera certidumbre, por ejemplo, es la discusión que hemos tenido recientemente, si se pone un impuesto sobre el diésel o no. La semana pasada, eso genera incertidumbre y perjudica el proceso de descarbonización. Y luego necesitamos, en esta fiscalidad del carbono, una transición justa entre países, y ahí saco a colación, no tenemos aquí tiempo de discutir, pero necesitamos el ajuste en fronteras de las emisiones de carbono, y también entre ciudadanos. Hablaba de una transición que sea sostenible social, y habrá que conjugar aquí impuestos y subvenciones, ¿no? para hacer que el coste de la transición sea lo más asumible posible. Necesitamos mucha innovación, necesitamos nuevas tecnologías para acelerar ese proceso de reducción de emisiones por unidad de Producto Interior Bruto, y aquí claramente hay que potenciar dos ámbitos en los que Europa va más retrasada con respecto a Estados Unidos, que es lo que se conoce como Deep Science y Deep Tech. Necesitamos inversión, lo ha dicho Francisco Reynés en su intervención inicial. Bastante obvio, ¿no? Necesitamos que la inversión sea rentable, necesitamos aumentar la rentabilidad. Si se invierte más, si nuestro ahorro europeo va a Estados Unidos, es porque es más rentable allí que en Europa, porque hay más proyectos rentables en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Para la transición energética y para la descarbonización. Y eso pasa, para aumentar esa rentabilidad, es necesario un marco institucional, regulatorio y fiscal adecuado y predecible. Francisco Reynés hablaba de visibilidad, ¿no? de la inversión, ¿no? Para atraer inversión privada, para atraer ese ahorro que de otra manera escapa de nuestras fronteras. Y para poder llevar a cabo esa inversión necesitamos financiarla. Tenemos que facilitar la movilización de todo el capital necesario para financiar la transición energética, la innovación y las nuevas infraestructuras, y necesitamos una regulación adecuada de las finanzas sostenibles. Bien, como ya prácticamente estamos fuera de tiempo, tenía unas slides preparadas sobre el tema de la innovación, pero solo me gustaría destacar una idea, ¿no? Europa lo hace bastante bien en lo que es investigación básica, en lo que son recursos humanos. Tenemos tantos investigadores por cada 1000 habitantes como Estados Unidos, ¿no? En centros de investigación, en universidades, etcétera. En patentes, bueno, pues dependiendo del número de patentes que cojamos de la categoría, pues en unas estamos ligeramente por debajo, en otras estamos ligeramente por encima. En todo lo que es Deep Science estamos por encima. Pero donde lo hacemos claramente peor es en la inversión en I+D, en investigación y desarrollo. Y no tanto por el sector público, el esfuerzo público es similar. De hecho, es, como se puede ver a la derecha, es incluso un poquito superior a Estados Unidos.
pero donde prácticamente Estados Unidos triplica a Europa, de hecho ya lo está haciendo ahora, porque estos son los datos promedios del 2013 al 2018. Si cogemos los datos del 2022, ya Estados Unidos, que ha seguido aumentando, triplica el esfuerzo que hace el sector privado, ¿de acuerdo? Y de nuevo es por lo mismo, es porque el sector privado no lo hace aquí, sino porque parte de ese ahorro se nos va a Estados Unidos. Y esto, si hay un ámbito en el que claramente está ocurriendo, es en cuanto se amplía la brecha aún más en los recursos y el dinamismo de las startups, ¿no? Hay startups europeas que se terminan moviendo a Estados Unidos porque tienen allí un marco para trabajar, ¿no? Para crecer, mucho más amigable que el que aparece en Europa. Concluyo ya con estos mensajes finales, ¿no? La descarbonización de la industria europea, como muy bien sostiene el libro y lo argumenta a lo largo de los capítulos, tiene que ser una palanca de la competitividad. Tenemos que corregir las debilidades de la competitividad europea. Tenemos un buen diagnóstico, un excelente diagnóstico, que son los informes de Draghi y Letta, con un amplio conjunto de recomendaciones. Ahora lo que necesitamos es consenso y trabajar para que esto ocurra, ¿no? Implementando pues eso, un mercado único, verdaderamente integrado en distintos ámbitos, en la mejora de la inversión pública y sobre todo la privada, y en la reducción de todas las barreras para explotar el potencial de las nuevas tecnologías, ¿no? No podemos perder esta carrera en las nuevas tecnologías. Todo ello nos tiene que servir, como dice el segundo mensaje, para mejorar nuestra tasa de crecimiento y reducir la brecha de productividad y con ello la brecha de PIB per cápita. Necesitamos resolver este trilema energético, mejorar con ello la competitividad, y tenemos que hacerlo a través de la innovación y de la inversión. Yo con estas ideas, y agradeciendo de nuevo y dando la enhorabuena por la realización y la presentación de este libro, les agradezco a todos ustedes la atención que me han prestado. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a todos vosotros, y si os parece, pues sin más, clausuramos esta presentación del libro y bueno, ahora podemos charlar todos aquí tranquilamente. Muchas gracias a todos.